Pues, ¿qué tal? Buenas noches ya. Espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión, pues nos congratula Francisco, el artista digital, Francisco Toro, el colajista profesional. Nos va a compartir una muestra de lo que ha sido su trabajo, de lo que ha sido su experiencia a lo largo de estos años como artista. Espero que pasen un buen momento aquí en esta conferencia en el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca. Mi nombre es Alberto Verdi y voy a empezar a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, Francisco Toro. Nacido en Ensenada, Baja California, aunque actualmente radica en Tijuana. Es artista visual, diseñador gráfico, es carpintero y también locutor. Tiene una alta formación en el ámbito del diseño gráfico, en el arte visual. Ha sido invitado a participar en muchos eventos para exponer tanto su obra, pero también como su experiencia. Ha colaborado y publicado su obra en libros, revistas, portadas de sencillos musicales, catálogos y portales tanto en México, en Venezuela y en Estados Unidos. También colabora como locutor junto a Alberto Melena para la UAP BC Radio dentro del programa Pulso BMI. Te damos las gracias, Francisco, por esta invitación para participar en esta conferencia y pues el micrófono y la pantalla son tuyas, amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Y bienvenidos a todos a esta presentación, exposición de obra, donde trataré de ser breve para igual respetar sus tiempos. Ahorita por allá son las 8 y todavía estamos a las 7, pero sí voy a tratar de ver algunas partes de lo que he realizado desde el 2016 hasta la fecha. Anteriormente, pues también he trabajado en otros medios, lo que puede ser la pintura, el dibujo, pero pues en este momento me enfoco más en el trabajo del papel cortado y pegado, ¿no? Ese collage. Y vamos a iniciar para ver, bueno, esta es la presentación, con alguna obra que realicé a partir del 2016 al 2017, 18, perdón, y esta obra se llama Retratos post-captura. Principalmente mi obra siempre va a estar enlazada en lo que es el cuerpo y la mente. Se me ha hecho muy importante, posiblemente como primer acercamiento a algo muy personal. Todos los artistas iniciamos nuestra obra con procesos personales que van desde lo mental, pensamientos, muchas otras cosas que nos acompañan a lo largo de nuestra trayectoria como artistas. Y esta fue una de las primeras que trabajé de 2016 a 2018. Le llamé de esta manera pensando en las fotografías a las cuales manipulamos con filtros, ya sea en Facebook, Instagram o en las redes sociales, donde a veces nos exponemos, pero siempre acompañado de un filtro. He pensado que si ponemos un filtro ya no somos nosotros. Es algo más, es alguien más, pero no somos nosotros tal cual. Y pensé, digo, bueno, ¿cómo trabajaría este, este aspecto? Y sí, lo realicé manipulando imágenes de modelos. Eran las primeras revistas que tenía a mano, en la mano. Cuando inicié esto no tenía más materiales como libros u otros objetos, pero sí tenía muchas revistas y empecé a manipularlas, a trabajarlas y fue surgiendo esta serie. Eran muy simples. Los primeros trabajos sí era de utilizar solamente dos, tres, cuatro elementos, pero para mí eran como lo necesario. Pensaba como algo más austero, sin necesidad de ser muy um, como saturado. No siempre lo saturado creo que me ayude a dar un mensaje. Y sí, inicié realizando estas piezas con muy pocos elementos. A veces puedo llegar como a lo cómico, a lo chistoso, y a veces podemos percibir en las imágenes, pero es parte también de eso, ¿no?
cuando nos exponemos en una red social y no somos tal cual, nos prestamos a esa parte, ¿no? De estas son dos piezas que también se incluyen. También pues vienen muchísimas otras piezas, más de 10 más de 15 piezas que igual al final voy a compartir mis redes sociales para que puedan apreciarlas. Posteriormente trabajé una serie que llamé Cuerpos Desdibujados. Estos van del 2017 al 2018. A veces las series se cruzan una con otra porque siempre me gusta tener de dos, tres proyectos a la vez. Mi trabajo está muy también ligado a las ideas. Si tengo como una palabra en mente, trabajo con esa palabra. Si se me ocurre a veces desdibujados, ¿cómo puedo trabajar con un cuerpo desdibujado? A veces no necesitamos que tenga el cuerpo tal cual, los brazos, donde siempre estamos acostumbrados a ver un brazo, una pierna, sino jugar con ellos, manipular y ser libres. Creo que también mi obra está muy enfocada a la libertad. Y esto es Cuerpos Desdibujados, basándome en el tema de los cuerpos, cómo nos transformamos a través de nuestros pensamientos. Y a veces sí tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, pero cómo esto puede reflejar, cómo puede tener repercusiones en nuestro cuerpo, en nuestro desarrollo. Y más o menos por ahí hice trabajarlo. A veces pueden ser también imágenes muy como bruscas, muy desgarradoras, pero me gusta que en esa parte se vea mi obra. También la belleza no quiero que sea como una belleza bonita, ¿no? Sino que también que se entienda a través grotesco, de lo grotesco. Y ya fui utilizando más elementos, no solamente tres, cuatro, sino que también fui enlazando, jugando cada vez más con estos recortes, estos materiales. Posteriormente surge una serie que se llama The Collage. Estos para mí creo que son los más significantes porque siento que tiene algo muy, muy mío. A veces creemos que por ser artistas tenemos como nuestras condiciones mentales muy en orden, y creo que no siempre es así. Todos tenemos algunos aspectos en nuestra mente, en los pensamientos, y de alguna manera el collage me ha ayudado en esto, ¿no? En poder liberar, a centrarme en el aquí y el ahora, el poner todo en la mesa y enfocarme en algo. Esto me ayuda mucho y siento que esta serie es una de ellas. Esto fue del 2018 al 2021. Son piezas muchísimo más um, grotescas, pero también en las que experimenté un poco más sobre el soporte. El soporte son hojas de revistas, donde iba pegando, pero también iba lijando materiales, iba lijando la superficie, iba jugando, experimentando. Y estos, al ser de collage, ya no tenemos como los mismos resultados que el collage análogo. En este pegamos sobre el material, sobre los soportes, pero posteriormente desprendemos para tener como esta otra parte más visceral de lo que puede ser la obra. Para mí se me hace como una de las series mucho más importantes en lo que he realizado durante estos 10 años. Me han ayudado muchísimo, han sido como solicitadas también para publicaciones porque tienen esto, el mismo escritor a veces se enfoca en sus obras, ¿no? Más adelante les voy a compartir algunas de ellas. Sobre esta serie también actualmente la estoy exponiendo en mi más reciente muestra que se llama Habitar el Pensamiento. En ellas muestro 7 piezas. Sí, pues se han llamado mucho la atención por el tema, por la forma en la que la gente ve, percibe, pero también cómo se
adentra la imagen y asocian pues estos trozos de papel en sus ideas, en sus pensamientos, en sus vivencias, y creo que ha sido muy, muy satisfactorio. Posteriormente surge Retratos Perversos, una serie del 2020 al 2021. Para mí también pues me gusta mucho esta serie. He experimentado, he utilizado otros medios y bueno, hace unos días le comentaba a mi pareja, creo que esta serie va a ser como de las que ustedes como espectadores van a decir, no, bueno, tiene algo el artista por ahí, ¿no? Para mí, pues puede ser que sí lo tenga. Igual más adelante también me gustaría saber sobre sus percepciones hacia la obra, pero igual, Retratos Perversos, todo va en torno a la mente. Son piezas muy sencillas, pero al ser sencillas te permite llegar a esto, ¿no? Donde no necesitamos ver estos rasgos estos rasgos que nos muestran a veces los gestos de la cara, de la boca, los ojos. No necesitamos a veces ver las miradas para entender. Y me gusta muchísimo jugar con estos elementos. Como lo mencionaba, todo en torno a la mente. Esta pieza me gusta muchísimo. Y siento, no sé, expresa muy bien lo que quería en ese momento. Esto lo realicé también durante la pandemia y en ese momento me llega a la mente este pensamiento de si uno como artista a veces puede tener ansiedad, depresión, y uno tiene esa posibilidad de liberar todo eso a través del arte, a través de un dibujo, de una pintura, de un collage. Pensé en esas personas, no tienen como estas capacidades tal vez de crear. Y entonces al estar como en aislamiento, pienso es como un proceso mucho más duro para ellos, para sobrellevar todas estas condiciones. Y creo que de alguna manera trataba de reflejar esto sobre mi obra. Y esta es otra de las piezas. Posteriormente, también durante la pandemia surge, bueno, ya a finales de la pandemia surge Habitar el Pensamiento. Este también es otra de las series que se me hace muy importante para mí, tomando en cuenta lo que ya les comentaba. Todo esto sucedió durante el aislamiento. Sí, teníamos nuestras condiciones, teníamos que luchar a veces con ellas, no teníamos cómo platicar con alguien más que por un teléfono, pero a veces sí necesitamos como esa interacción frente a frente. Y pensaba que nosotros ya éramos parte de nuestro hogar, éramos parte de un mueble, éramos parte de una pared, éramos parte de ese lugar donde ya durante 2 años, pues nos, nos fijamos a ese espacio, ¿no? Ya no, ya no éramos parte de la empresa donde trabajábamos, de la calle donde siempre andábamos por las mañanas, el transporte, sino que ya estábamos ligados a esas cuatro paredes. De ahí surgieron esta serie donde sí, tal vez veía como las condiciones, mis propias, la ansiedad, digamos, como una explosión mental y trataba de reflejarlo de esa forma. Para ese tiempo ya tenía un poco más de materiales, no era posible conseguir también revistas, libros, sino que pues conseguí un libro por ahí de paredes, muebles y otros elementos. Los fui pues relacionando, los fui pues a- sumaba esos elementos para que me ayudaran a hablar sobre ese tema. Y bueno, perdón, porque aquí tengo a mi gatita y siempre le gusta estar conmigo. Y sí, pues fueron surgiendo las piezas. De estas tengo como 20 30 piezas que también ahorita están en la exposición Habitar en Pensamiento aquí en Tijuana.
Y bueno, son otras de las piezas que forman parte de la serie. De las más nuevas también está Anidar. Es una serie de 15 piezas de pequeño formato y 3 en mediano. En esta hice ser un poquito más juguetón, pero volver a esa parte de lo austero, donde igual pensaba trabajar con aspectos mentales, el deformar los rostros, también, pues estas son figuras de personajes de política, pero trataba de quitarle como esa belleza que nos dan los libros, esa imagen ya conocida sobre estos personajes y hacerlo algo más monstruoso, algo más um, grotesco, donde no necesariamente necesitamos esta belleza estética para que una obra sea como bien vista, ¿no? Sino también esa parte fea posiblemente tenga muchísimo que decirnos. Esta es pues es una pequeña selección de las piezas. Y son de pues ahorita estamos preparando para hacer otra exposición aquí en Tijuana, igual posiblemente a finales de año. Y para el siguiente, pues ya tenemos en mente, pues llevarla al centro del país pues, para que también sean, pues, vistas, ¿no? Porque estando en Tijuana no siempre pues no llega a todo el mundo. Sobre alguna de las publicaciones, pero esta es la parte que más me gusta trabajar. Y además, pues siempre estoy como involucrado desde el diseño, la radio, con mucha gente para el trabajo para trabajar mi obra. Siento que si no estoy involucrado con otras formas de pensar, pero a veces la obra no es redonda. Y al trabajar con escritores, siento que es una cosa que me ayuda muchísimo al conocer sus posturas sobre la vida, involucrarme a sus ideas, a sus emociones, a sus sentimientos. Creo que hace también muy jugoso lo que es crear arte. Esta es una de las portadas que realicé para Josué Camacho en un libro que se llama La Cascada, publicado en 2014. No, en 2017. 17, 18, no me acuerdo muy bien. Y esta era la idea, ¿no? Sobre una familia que tenía problemas entre ellos, su círculo de su relación familiar no era muy buena. Era una familia con dos mundos diferentes donde siempre había como una confrontación y relacionaba este problema con una cascada. Entonces pensaba tomar todos estos elementos, cómo ver esa pelea entre familias, esta cascada en un elemento y surgió esta imagen. Este formó parte del Centro Cultural Tijuana, aquí en Tijuana. Después llegó en el año 2022 uno de los proyectos más importantes dentro del diseño editorial que he tenido. Este es Más allá de la niebla, donde la autora tuvo la confianza y creyó en el trabajo que realizó para poder incorporar mi obra a un homenaje hacia su hijo. Su hijo falleció hace algunos años y para ella era muy importante publicar este libro por ella después de 10 años aproximadamente seguía con ese luto hacia su hijo. Fue un trabajo sí difícil, donde pues también de mi parte se mostraba ese respeto a sus escritos, a su vivencia,
conocer cómo sucedió todo. Y fue, pues como ya les comentaba, uno de los procesos mucho más importantes dentro de mi trayectoria. En este ya involucré lo que es el diseño digital, el collage digital. Y trabajo de esta manera porque siento es un poco más fácil llegar a las ideas, llegar a los materiales, llegar a sentar esos escritos. Ella me daba con una infinidad de elementos. El homenaje no hablaba solamente como un amor, un respeto que le tenía a su hijo, como toda madre o todo padre tiene hacia ellos, sino fue un proceso mucho más científico, donde hablaba de patos, hablaba de estrellas, de planetas, de muchísimos elementos, y cómo poder yo hacer esas ilustraciones reflejándolo a su hijo, pero con todo este material científico que ella ya me estaba dando desde sus escritos, poemas, y surgieron estas imágenes. La de los patos, la que tiene el pato, pues ella refleja la ausencia de su hijo como un vuelo de patos, donde se habla mucho del tiempo, la geografía, y sí fue la primera imagen que trabajé para ella, pero también una de las más difíciles. Después surge la que tenemos aquí del lado derecho. Ella relaciona una parte de la vida con un accidente, un accidente de auto, donde incluye elementos de una piedra representativa para su hijo, pero también un imán. Y sí, fue un proceso muy padre para mí como artista, pero también algo muy significativo para, pues, representarlo con su propia obra. Esta se llama El naufragio, donde habla, sí, sobre la muerte de su hijo, pero también un evento importante sobre ella, donde ella relaciona un, el momento donde estaba, estaba, al, estaba a punto de morir, donde una lancha se, pues tuvo un accidente en una lancha. Y sí, ella me mencionó, ¿no? Pues yo tengo tres momentos donde estaba por morir. Y una de ellas fue durante pandemia y otra de ellas fue en esta lancha. Y relacionó y pensaba en su hijo sobre, pues sí, ¿no? Si él siendo joven murió, ella ha tenido tres oportunidades todavía y aún no, pues no entiende a veces, ¿no? Cómo él siendo joven, pues partió, pero ella aún así sigue luchando. Y me mencionó que para ella era muy importante hacer esta ilustración. Ah, y lo digo, para ella era más importante porque hice 8 ilustraciones de 20 escritos que ella me dio. No se conectó a nadie. Entonces, No me pues avisó. no a todos los escritos le realicé estas imágenes, pero ella me dice, no, pues esta se me hace muy importante, vamos a trabajarla. Y sí, lo realizamos. También, como lo mencionaba, pues hay muchos elementos sobre la ciencia, habla sobre las estrellas y los cometas, sobre su hijo utilizando el cometa, como él siendo niño jugaba con él. Y sí, traté de relacionarlo de esta manera y surgió la pieza de la izquierda. Y también sobre el Señor de los Anillos. Hay muchísima información en ese libro, muchísima. Si tienen el placer de leerlo, pues los invito. Creo que también hay libros por allá en la Ciudad de México y en otros puntos del país. Y se me hizo muy interesante. Y esta es una más, le llamamos La Puerta. Los invito a leer este material.
Posteriormente surge una ilustración para el Premio Estatal de Literatura en la Secretaría de Cultura de Baja California el año 2022, y esto fue para Josué Camacho, y su libro es Ellos Nunca, donde me habla sobre personajes, donde resalta la muerte en esta área fronteriza. Como ya lo comentan, estamos aquí en Tijuana, donde se vive mucho esto de la muerte, la migración, estos intentos fallidos a veces por el sueño americano. También uno de los elementos importantes para el artista fue cómo relacionó el pelícano con su padre, porque al él estar en playas de Tijuana, pues se le acercó esta ave y no se le despegaba, ya formaba parte de él, y trató de hacer este libro pensando en esa ave, pero también relacionándola con su padre. Y se me hace muy padre por, me dan muchísima libertad al trabajar con estos, con su obra. A veces ellos tienen una idea, tienen una imagen sobre sus portadas, sobre sus ilustraciones, pero nosotros como artistas visuales, artistas gráficos, también tenemos como ese compromiso de llegar a esas ideas, entenderlas, entender sus emociones, y creo que pues en este caso se logró muy bien. Posteriormente surge Border Woman, Mujeres al Borde, donde es un libro escrito por Alicia González Castro en 2022. Para estos, creo que también es uno de los libros más importantes para mí por ser un trabajo de una mujer con 12 cuentos donde el tema principal es vivencias de las mujeres, pero en la portada la realiza un hombre. Pero en dos, tres presentaciones que tuvimos de este libro y también de la primera edición, se mencionaba mucho este punto. Si es un libro feminista, porque un hombre realiza la portada, ¿no? Y siento es muy importante porque de esta manera hombres y mujeres podemos hacer un enlace con todos estos escritos, estos cuentos. Sí, son las protagonistas son mujeres, pero siempre podemos llegar a este punto de afiliación, donde no siempre, pues, las mujeres están en contra de los hombres, ni los hombres estamos siempre en contra de las mujeres, o podemos hacer algo contra ellas, ¿no? Sino que podemos trabajar juntos. Y sí fue uno de los trabajos mucho más, pues sí fue un reto trabajarlo. Hubo muchas opiniones, pero igual también la escritora fue muy, sí se centró en esta parte, no solamente las mujeres pueden ilustrar para mujeres, sino que también junto a los hombres podemos hacer algo mucho mejor. Y todo el mundo, ¿no? Porque de esa manera aprendemos, nos educamos, entendemos cuáles son estos puntos que las mujeres, o también pensemos en la comunidad LGBT, ¿no? Tenemos, pero si no empezamos a trabajar en equipo, no entendemos o no vamos guiándonos a un punto donde todos podemos estar como mucho mejor. Y creo que Border Woman fue uno de esos proyectos. Otro de los proyectos importantes fue llegando también a este punto de un trabajo de una mujer, que fue Cintia Morado, con su tema Tierra de Nadie. En este, pues, ella me manda un mensaje y me dice, no, bueno, tengo este tema, me interesa, tú con tu trabajo, pensando de una manera muy austera, puedas reflejar el tema con una de tus imágenes. El tema de la Tierra de Nadie habla sobre las mujeres desaparecidas, mujeres golpeadas por hombres, mujeres sufren maltrato, sufren de cualquier tipo de maltrato,
Y sí, llega y me dice, bueno, necesito que trabajemos esto. Y sucedió lo mismo, ¿no? Por ser hombre, ¿cómo podemos hacer una ilustración para un proyecto hecho por una mujer y con un tema muy feminista? Y sí, con gusto lo realicé, surgió esta idea, se me hizo de muy pocos elementos, pero llegamos al punto central de lo que era la canción y se me hizo muy, muy importante, muy también retador y también los invito a escuchar el tema, si quieren hacer comentarios sobre él. Cintia Morado siempre está atenta a todo lo que se le pueda comentar sobre su música y además también les va a gustar todo el material que ella nos está compartiendo pues año tras año. Y pero, ahí termino. Traté de ser muy, muy breve, pero igual. Si tienen alguna pregunta, yo con gusto estoy aquí para responderla. También usted, Alberto, bienvenido. Claro, sí, fíjate que yo tengo algunos comentarios. Es que mientras ibas pasando las imágenes, yo iba haciendo asociaciones de todos los contenidos que estabas planteando, ¿no? Y fíjate que uno de los comentarios en el libro de la señora que perdió a su hijo, no precisamente reflejas una silla, ¿no? Una silla vacía, y es algo que precisamente aterriza hacia la materia psicológica, ¿no? Específicamente a la técnica gestáltica, ¿no? Cómo es que este libro aterriza algo que ella desea expresar, pero tú lo complementas y lo planteas como una silla y que aterriza justamente también en la materia psicológica, que es la técnica de la silla vacía, ¿no? Es la técnica por la cual nosotros podemos despejarnos algo de un duelo, trabajar un duelo y poder, en cierta medida, despedirnos de aquella persona que ya no está, ¿no? Y que tú lo estás planteando y es como una comunicación a dos niveles, por el cual el libro es una forma de despedirse, ¿no? Yo lo planteo así, ¿no? Así lo interpreto. De despedirse, pero también tú lo estás planteando de esa forma desde el aspecto gráfico, ¿no? Y es algo que en lo particular me gusta mucho del arte porque precisamente puede acoplarse a muchos contenidos y puede aplicarse a muchas comunicaciones a distintos niveles y plantear muchos significados a partir de elementos varios, ¿no? De diversos elementos, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Se me hace importante lo que nos comentas, esta fue la última imagen que trabajé para ella. Decidí primero trabajar las imágenes interiores, al trabajar la portada quería que no tuviera nada similar a lo interno. En esto sí me puse en contacto con la escritora, le pregunté más cosas, le pedí una frase de 3 líneas donde me dijera qué sentía sobre este libro. Y llegó a esta imagen, la silla, porque pensaba, en ese momento ella escribía esos escritos, pensando en su duelo, en ese proceso que ella estaba viviendo, dónde lo estaba viviendo, en qué parte de su hogar, si en su recámara, en su sala. Y me decía, no, pues yo siempre me sentaba. Y bueno, la silla es ese elemento importante para ella, ¿no? Donde ella pudo liberar todo esto, y creo que no hay ningún otro elemento más importante más que una silla. Y sí, cuando se la mostré, le gustó muchísimo, no necesitaba meter más elementos, nada como las otras ilustraciones, sino que un solo elemento me pueda decir cuál es la idea principal de este libro. Claro, sí. Algo que podemos también atender de toda tu obra es precisamente esta integración de significado y significante que nos plantea la lingüística y posteriormente Lacan en el sentido psicoanalítico y por supuesto en el sentido de la psicología en general, ¿no? Y que es la forma en que el arte, específicamente el diseño gráfico, pues representa todo un montón de elementos, toda una estructura profunda en una estructura de superficie que es una imagen, ¿no? Como a Sí, partir de una sola imagen está la conceptualización inmensa de toda una eh,
acumulación de conocimientos, de elementos, ¿no? Y también que aterriza a esto que creaste durante la pandemia, tu obra, tu colección que hiciste durante la pandemia de evitar el pensamiento, cómo es que tú dijiste una frase muy particular, que nos volvimos parte del ecosistema en el cual estábamos viviendo, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente precisamente con el nombre que tú planteas, ¿no? Habitar el pensamiento. Muchas personas durante pandemia se dieron cuenta que le tenían mucho miedo a la soledad, mucho miedo a estar con ellos mismos, ¿no? Entonces, esta integración de distintos elementos gráficos, pictóricos, hacen precisamente esta confusión, este aterrizamiento hacia el contacto con uno mismo, ¿no? Así lo estoy interpretando yo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues a fin de cuentas todos vivimos esa parte, ¿no? Pero uno está muy acostumbrado a muchas personas a estas a socializar, ¿no? Pero pues con el exterior. Pero sí, cuando uno ya está en cuatro paredes, uno solo, a veces tenemos la ventaja cuando somos dos personas en un solo lugar, ¿no? Pero cuando es una sola persona que ya no pudo estar con alguien más, es todo un reto para ellos. Sucedieron también muchos pensamientos, muchas ideas donde um, pensaba en las personas que vivían violencia. Si ya había como algún tipo de bullying familiar, llega la pandemia, pero todo esto pues lo hizo peor. Si ya estando desde antes de la pandemia había como un problema de bullying familiar, pero ya al tener todos los integrantes de la familia, pero, todo se hace más difícil para ellos. También fue una de las cosas que me hacía pensar, evitar el pensamiento. Y sí, también pues pensando en lo mío, ¿no? Que nadie está alejado a esto. Llega la pandemia y aunque podamos estar junto a otra persona, también estamos luchando con nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos. Y sí, es algo muy importante para mí y evitar el pensamiento es, sí, una de las series que me gusta mucho, pero aprendí mucho de ello también. Claro. Sí, bueno, antes de pasar a la serie de preguntas o comentarios que tengan nuestros participantes conectados, pues yo quiero comentar que a su vez que tanto Francisco como yo vamos a estar siendo parte de la plantilla docente del diplomado en arteterapia. Francisco nos va a enseñar a hacer collage, ya nos dio una breve muestra de su gran experiencia haciendo estas imágenes, estas obras tan valiosas. Algo que me gusta del collage es que no hace falta ser un hiperrealista para poder crear arte, ¿no? Algo que me gusta del collage es que es práctico, es que puede expresar de una forma muy rápida aquello que tenemos en nuestra estructura psíquica, en nuestras emociones, ¿no? Nosotros aquí en el instituto teníamos o tuvimos un proyecto que se llamaba un gran collage para un pequeño artista dadaísta, ¿no? Que juntábamos a varios niñitos y les enseñábamos a hacer collage, ¿no? Con tiras de periódicos y al final mostraban aquello y expresaban aquello que planteaban en su estructura psíquica y se mostraban collages muy hermosos, ¿no? Obras muy elegantes y no hace falta haber tenido 20, 30, 50 años en el hiperrealismo, ¿no? Que luego muchas veces se plantea, ¿no? Como una muestra clara de lo que podría ser el arte, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta del collage, precisamente. Francisco nos va a enseñar a realizar collage y a ensamblarlo con las expresiones emocionales, con todo esto que la estructura psíquica nos plantea y que la terapia nos está otorgando para mejorar algo o para crecer nada más, ¿no? En algún sentido de Sí, nuestra. principalmente vamos a trabajar en la libertad donde no nos va a frenar nada sin necesidad de saber dibujar, de saber hacer esculturas, sino ser libres. Lo que surja está muy bien hecho y bienvenido todo el resultado. Exacto, muy bien, gracias Francisco. Sí, bueno, en este momento pues agradezco a todos los que están viendo
esta conferencia. Voy a pausar la grabación precisamente para que puedan ser libres de expresar algún comentario o realizar alguna pregunta. Muchas gracias a quienes están viendo esta conferencia.